Radio Educación desde la Colonia del Valle en la Ciudad de México. Radio Educación. Todo lo que se ha dicho sobre las mujeres lo han dicho los hombres. Las mujeres en la historia no han hablado. Hay que hablar con ellas. Poulain de la Barre. Las mujeres contamos. No solo somos un poco más de la mitad del mundo, nuestra sociedad cuenta con nosotras para la transformación social. Sé parte de nuestro presente. Dialoguemos de la política. De lo público y de lo íntimo. Con perspectiva de género. ¿Qué y cómo contamos las mujeres? Mi obra tuvo a las mujeres como protagonistas, valientes, duras, audaces. Lamentablemente, algunos colegas hombres se encargaron de boicotear y eliminar mis trazos. El episodio más doloroso ocurrió en el antiguo Palacio del Ayuntamiento en 1945. Actualmente, el mural que debió ser puede apreciarse en la calle Aldama número 222 del barrio de Jalatlaco, en Oaxaca. Las manos de mujeres recrearon colectivamente el boceto boicoteado. Hace más de 70 años, yo, María Izquierdo, debí pintar ese mural. Fui la primera artista plástica mujer en exponer fuera de México por mi talentoso uso del color. Aún así, Diego Rivera y David Alfaro Siqueiros consideraron que estaba poco ejercitada en la práctica del fresco. Las mujeres y las niñas protagonistas de la obra tampoco fueron suficientemente importantes para ellos. Sin embargo, ellas están presentes, desgranando maíz, trabajando la tierra y dominando las máquinas en una barda de Jalatlaco y en la historia también. En la cuenta de los días, en 1930, María Izquierdo se convirtió en la primera pintora mexicana en exponer su obra fuera del país. En esa década ofrece, a través de la radio, la conferencia La Mujer y el Arte, en la que denuncia la opresión femenina y dirige la exposición itinerante Carteles Revolucionarios Femeninos, además de organizar una subasta de arte mexicano para aportar al pago de la deuda petrolera. En la década siguiente, escribe para la revista Hoy varios textos sobre las problemáticas de las mujeres artistas y denuncia el monopolio muralista. Esta noche vamos a conversar sobre María Izquierdo. Damos la bienvenida a nuestra invitada. ¿Podrías presentarte para nuestras audiencias? Sí, claro que sí. ¿Qué tal? Buenas noches a toda la audiencia. Soy Dafne Cruz Porcini, investigadora del Instituto de Investigaciones Estéticas
de la Universidad Nacional Autónoma de México. Muchas gracias por aceptar esta invitación. Gracias a ustedes. Ante este micrófono, Ana Leticia Vargas y, en época de pandemia, detrás de las pantallas, todo el equipo de Las Mujeres Contamos, encabezado por Guadalupe Sánchez López, le invita a permanecer la próxima hora en sintonía con este programa. Tejamos juntas y juntos la red de ayuda y compartamos experiencias con perspectiva de género. Búscanos en Facebook como Las Mujeres Contamos. En esta emisión grabada, la invitación es a que nos escriba y nos cuente su historia. Las mujeres somos las que atesoramos la palabra, las que guardamos las historias familiar, personal y social, y de nuestro equipo de producción, Edith Díaz y Marlene Reyes, les invitan a contar todas estas historias y a compartirlas con las y los escuchas de este programa. En esta emisión grabada de Las Mujeres Contamos, conversamos con la doctora Dafne Cruz Porcini, investigadora del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM. El programa de este martes está dedicado a María Izquierdo. Dafne, ¿cuál es la importancia de María Izquierdo para la historia del arte mexicano? Muchas gracias, Leti. Bueno, esta es una muy buena pregunta porque el papel de María Izquierdo yo creo que debe visibilizarse mucho más en la historia del arte moderno en México. ¿Por qué? Porque fue una protagonista indiscutible de su tiempo, como artista, como mujer, como madre y esposa también, pero además también por el tipo de producción pictórica que ella realizó, sobre todo en las décadas de 1900, finales de 1920, hacia 1948, que es donde más tiene toda su producción de una manera muy prolífica. Ella pues fue contemporánea de muchas mujeres artistas como Frida Kahlo, Aurora Reyes, etcétera, etcétera. Y yo creo que María Izquierdo es una mujer importante para la época, no nada más porque también abanderó de manera personal y de forma muy propia las causas feministas de la época, sino porque también toda la producción pictórica que hizo pues nos hace como también explicarnos también todo este contexto cultural y artístico del México revolucionario. Entonces, por eso, y por ser también sobre todo una artista mujer, ahora que también estamos pensando en cuestiones de género, es alguien que debemos como de reinterpretar, releer y sobre todo ver la dimensión de su obra como con todas sus facetas y sus multiplicidades. ¿Cómo caracterizarías la obra de María Izquierdo? ¿Qué la distingue en cuanto a temáticas y a técnicas utilizadas de otras artistas de la época? Bueno, la obra de María Izquierdo la podemos como denominar como una obra de carácter personal. Si ya sabemos que, por ejemplo, Frida Kahlo en sus obras también fue de carácter, digamos, autobiográfico, yo creo que para María Izquierdo sus obras fueron con una salida como un derecho a expresarse. Ella luchó mucho para ser reconocida como artista, ¿no? Y también porque de alguna manera las mujeres artistas estaban marginadas ante la época. También sí vemos que había este predominio de artistas hombres, donde además, por ejemplo, Diego Rivera decía que el arte era viril, revolucionario. Y yo creo que lo que caracteriza a María Izquierdo es justamente esta libertad individual, expresiva, que incluso ella llevó a cabo y desarrolló en su obra de finales de los años 20. Bueno, ella, si la tenemos que como caracterizar por algo, es por una libre asociación de la pintura, ¿no? En estas también, por ejemplo, las escenas circenses para ella eran un símbolo de libertad, ¿no? También como otras obras que nos expresan ese estado anímico que ella siempre estaba pasando en esta lucha y en esta búsqueda por reconocimiento. Entonces, bueno, yo creo que María Izquierdo sí es como tiene unos referentes autobiográficos, pero también es referente de una libertad expresiva, creativa, sin igual. Voy a nada más mencionar un poquito de su formación. Ella se formó, estuvo 2 años en la Academia de San Carlos, o también conocida como la Escuela Nacional de Bellas Artes. Y entonces, bueno, ahí ella empieza como una formación académica, pero después ella la deja como para optar justamente por esta libertad expresiva, por esta libertad artística.
Sus temas son diversos, ya mencioné las escenas circenses, pero también le gustaba mucho pintar mujeres desnudas, también tal vez como justamente esta equivalencia a su propia vida personal, ¿no? Bueno, y también hizo muchos retablos, ya después de manera posterior, escenas con caballos, que también era uno de sus temas favoritos. Y bueno, también recordar que María Izquierdo nació en San Juan de los Lagos, Jalisco. Entonces, bueno, también es como un resumen, todo su quehacer artístico fue resumen de todas esas inquietudes, de estos tonos autobiográficos, de su propia relación cercana que tuvo con Tamayo, ¿no? Entonces también donde pintaban codo a codo. Entonces, bueno, ella también se nutrió de de todas estas como digamos influencias o también como de estas digamos cargas de su propia biografía personal. Entonces, bueno, es una suma de muchas cosas la producción de María Izquierdo. Entonces, bueno, lo vamos a ver sobre todo en estos paisajes circenses, retratos, alegorías, naturalezas muertas, etcétera, etcétera, hasta llegar al muralismo, que eso, bueno, podemos platicar un poquito más adelante. Claro que sí. Doctora Dafne Cruz Porcini, sabemos que la primera exposición individual de María Izquierdo fue en la Galería de Arte Moderno en el año de 1929. ¿Cómo fue posible para una muy joven pintora en ese momento esta posibilidad? Es cierto que la admiración que Diego Rivera mostró hacia su obra en cuanto ella la conoció y él en ese momento como director de la Academia de San Carlos, le abrió esta puerta y adicionalmente le ganó una serie de envidias. Pues básicamente en ese tiempo yo creo que Rivera apoyó la producción de María Izquierdo. Él decía que bueno, la obra de María Izquierdo no tenía tenía un gran mérito, sobre todo diciéndolo, de una mujer era algo completamente extraordinario. Y entonces, bueno, Diego Rivera ciertamente la ayuda para esta exposición, que bueno, para ser también mujer y haber tenido un año de formación en la entonces Academia de San Carlos, pues bueno, fue algo como muy particular. Sobre todo también cuando la ayuda y Diego Rivera después llega como director, que eso también, pues bueno, finalmente él estaba pensando en un tipo de educación, de transformar la escuela en un taller, digamos, de carácter colectivo, político, etcétera, etcétera. Y bueno, esto tomando como modelo lo que el propio Diego Rivera había visto en las escuelas en su visita a la Unión Soviética de 1927 a 1928. Y a él sobre todo, yo creo, Diego Rivera le gustaba pensarse, ¿no? Autoconcebirse como el papel de promotor, por supuesto, esto para aumentar su propio estatus como dentro del líder del escenario cultural. Entonces, el hecho de ayudar a María Izquierdo, pues él famosamente declara que la pintura de María Izquierdo era lo único de valor dentro de la escuela. Entonces, digamos, y para la época, contar, digamos, con el aval y legitimación de un artista de la talla de Diego Rivera era muy importante y por eso también esto impulsa la carrera de una muy joven María Izquierdo, ¿no? Entonces, bueno, la muestra tiene un éxito inusitado, ¿no? También esta galería que era dirigida por Carlos Mérida y por Carlos Orozco Romero, que también eran como, digamos, de estos artistas que se mantenían al margen, digamos, de la hegemonía del muralismo mexicano. Y entonces, bueno, fue muy celebrada y es como finalmente se da a conocer nuestra artista en el medio cultural y artístico de México. Me regreso, si me lo permites, a algo que mencionabas. Esto que palabras más, palabras menos, dijo en su momento Diego Rivera, de que la calidad de la obra de María Izquierdo en una mujer era algo completamente extraordinario. Estos son los términos en los cuales se expresó. Exactamente. Estamos viendo entonces que para la época hay, claro, no era algo que estuviera todavía en la discusión pública, me imagino, sesgos machistas y sesgos patriarcales en el camino del arte. Totalmente. El hecho de poner como esta relevancia o este toque para digamos, estas notas digamos, de un gran aprecio por la obra de María Izquierdo, pues sí era algo como totalmente inusitado, sobre todo porque no había, y esto ya puede ser, lo podemos pensar incluso desde el siglo XIX, que a pesar que había como estudiantes en la academia o que también estudiaban de manera particular el arte, pues bueno, no tenían esa visibilidad. Digo, tenemos noticia de varias artistas mujeres, señoritas de la burguesía, y en el caso de María Izquierdo, pues ella sí luchó mucho para que fuera reconocida como artista y no tanto como una diletante, como una artista amateur. Entonces, bueno, el hecho de contar justamente
de estas palabras de Rivera, que incluso la calificaba como, bueno, las líneas clásicas y su frescor de la pintura, y entonces, bueno, todas estas como características que él le atribuye a la obra de María Izquierdo, también fomentó, digamos, la opinión de otros críticos de arte, ¿no? Entonces, por supuesto, y ahí también vamos a ver que este carácter personal o de más introspectivo que tenía la obra de María Izquierdo, pues sí, muchos lo vieron también como una característica netamente mexicana, etcétera, etcétera, pues bueno, entonces, pero sí se reconoció su talento, digamos, innato, natural que tenía nuestra artista. Ahora, Dafne, sabemos que tuvo una relación sentimental con Rufino Tamayo y bueno, lo menciono para recuperar el tema que ha puesto sobre la mesa la historiadora de arte Adriana Zavala sobre la falta de reciprocidad, sobre esta dinámica de poder que predominaba entre parejas de artistas heterosexuales de aquel tiempo. Él pintaba y ella posaba. ¿Era así? ¿Qué opinas al respecto? Bueno, yo creo que hay una relación como de iguales, digamos, también creo que muchas veces se ha querido ver, ¿no? A la propia María Izquierdo dentro de esta lógica de la relación breve, pero muy, digamos, intensa y muy fructífera con Rufino Tamayo. Entonces, bueno, siempre como que se ha pensado, y la propia Adriana Zavala lo ha dicho muy bien, desde de sesgar la figura de María Izquierdo al lado del gran artista, digamos, que también fue Tamayo. Entonces, bueno, creo que en ese sentido, pues muchos historiadores del arte han dicho que, bueno, sí está como María Izquierdo pensando como está el pintar, poner como elevar el pintor masculino por encima, ¿no? De la pintora, o como poniéndola como exactamente, como una modelo o como un aprendiz. Yo creo que esto ya también lo debemos como pensar un poco más de una época de retroalimentación mutua, ¿no? Una época donde también estaban determinados en una manera de pintar muy similar, una forma en que también a mí me gusta imaginarlos mucho más en un diálogo artístico que en una como competencia. Yo creo que también ahí estaba de mucha retroalimentación mutua, definitivamente. Y bueno, siempre las semejanzas, si vemos como la producción de Tamayo y la de María Izquierdo en la época, pues bueno, creo que sí podemos ver como este complemento, ¿no? Del que hacían uno el otro. Compartieron un taller como un estudio, y entonces y es cuando los dos empiezan a pintar una serie de naturalezas muertas, retratos, desnudos, y lo más importante es que también ambos empiezan a experimentar con un nuevo lenguaje visual. Y entonces, bueno, sí se empieza a María también como a aprender justamente del propio Tamayo y viceversa. Entonces yo creo que sí no debemos pensar más como en esta sujeción, digamos, de María nada más modelando o nada más como aprendiz, sino como una etapa de retroalimentación muy rica y muy fructífera. Pues muchas gracias por esta aclaración que nos parece importantísima. Y Dafne, ¿la obra de María Izquierdo se inscribe dentro de alguna corriente del arte? Y al lado de esto te preguntaría, ¿podemos distinguir épocas dentro de su obra? Yo creo que podemos distinguir varias épocas y bueno, y también como de motivos. A mí me gusta mucho pensar la obra de María Izquierdo como de motivos que van y vienen a lo largo de toda su trayectoria. María Izquierdo también pintó muchos retratos, ¿no? También de carácter, digamos, bueno, así autorretratos, ¿no? Aunque también hizo retratos como de varios amigos, colegas, intelectuales, pintores, etcétera, etcétera. Pero bueno, sí podemos como también ver un cambio de formatos en su producción y donde van apareciendo justamente estos motivos a lo largo de toda su producción. Por ejemplo, ya mencionaba anteriormente las escenas circenses, ¿no? Que también de alguna manera son como un símbolo de este vida, como digamos, también mucho más relajada, mucho más, si lo pensamos como a nivel de entretenimiento, de una María Izquierdo que vive en Guadalajara, en su región natal, y después se traslada a la Ciudad de México. Esta fascinación también por la vida del circo, por los animales que ahí están. Entonces esto lo transforma, ella lo ve como sobre todo en formatos. En gouache, que se llaman también aguadas, que también tiene una particularidad en la pincelada o en las acuarelas, o también que después ella fue transformando a pequeños óleos. Entonces, bueno, ahí sí podemos ver como toda la evolución de María Izquierdo, y después, bueno, por supuesto aparecen, si la queremos inscribir a María Izquierdo dentro de una corriente artística, pues podemos decir también el surrealismo, aunque también estas evocaciones sean como mucho más metafóricas, mucho más también, ya lo dije,
más individuales, o la pintura metafísica, que también son estos escenarios, digamos, como solitarios, donde también hay como una inquietante ahí sensibilidad, que bueno, ella lo ve sobre todo en los caballos o en estos paisajes mucho más desolados. Entonces, bueno, ella podemos decir que se inscribió como en la pintura surrealista, la pintura metafísica, pero también de pronto hace estos cortes con la evocación del arte popular en sus obras. Eso es muy claro, como digamos, en ciertas naturalezas muertas, en sus alacenas, que son como de su producción ya, digamos, de los años 30, 40, que ya es un poco posterior, pero es como una mezcla de muchos elementos, o también en estos naturalezas muertas, estos arreglos, disposición como de frutas, de trastos, de algunos como elementos también del arte popular, que eso también, digamos, lo podíamos pensar como en cómo eran las naturalezas muertas en el siglo XIX, por poner un ejemplo. Entonces, bueno, ella hace una síntesis de todo eso, y entonces son como motivos que van apareciendo a lo largo de su obra. También hizo como retratos infantiles, además de las escenas de circo o de caballitos que tanto le gustaban. Y entonces eso es como lo que podemos decir de ella. Esta evolución constante, aunque sí hay como temas que aparecen a lo largo de toda su carrera y que van retomando. Y entonces sí hizo pintura metafísica, sí hizo como algunas veces retratando esta vida popular que también, bueno, nada más como las carpas o los circos, que también ya estaba en la Ciudad de México, sino también estas naturalezas muertas, estas alacenas, ¿no? Donde vamos a ver en un espacio bidimensional, pues sí, es pequeños, en estos estantes vemos juguetes, dulces mexicanos, una factura artesanal, figuritas de barro policromado. Entonces, bueno, ella siempre hace como un juego con la composición, con las formas, con los colores, y entonces, bueno, sí, y podemos también ver todo esto, que sobre todo sí, ella sí se dedicó a la pintura de caballete. Doctora Dafne Cruz Porcini, leíamos que Izquierdo representó a la mujer de una manera muy diferente a cómo se le representaba en el arte del México postrevolucionario, tanto en la pintura mural como en la de caballete, donde la mujer aparece asociada a la figura de la madre, de la maestra y de la patria, desde luego. ¿Cómo son las mujeres de María Izquierdo? ¿Estás de acuerdo además con esta afirmación? ¿Ella fue un poco a contracorriente en la representación de lo femenino? Sí, completamente, porque también estamos pensando como en una época donde también finalmente hay una sociedad machista, donde los propios pintores mexicanos sí enarbolaban de nuevo esta virilidad, diciendo que la pintura era para hombres. Entonces ella también una manera de, digamos, de salir como de ese discurso hegemónico, pues fue pintar figuras femeninas. No nada más de carácter, digamos, autobiográfico, sino en general, ¿no? Mujeres desnudas también, que en muchas de sus obras también son como alegorías de esta, digamos, de este maltrato, de esta marginación, porque incluso también nada más proyectándolo hacia otras mujeres, y ahorita podemos como hablar de su participación como en causas más en apoyo a las mujeres. Estas mujeres como son en María Izquierdo, pues bueno, mostrando sobre todo una sinceridad de formas, que es lo que yo considero, las pone también dentro de un contexto muy particular, ya sea de como una vena mucho más lírica, ¿no? También hay mujeres dolientes que también nos dejan ver como un carácter mucho más introspectivo en su obra. Claro, ella también, pues, muchos lo quisieron ver como esta proyección de lo primitivo que dijo Antonin Artaud cuando visitó México, y que además dijo, este es el carácter de lo mexicano, de lo indígena en la obra de María Izquierdo. Pero bueno, ella también como exploró mucho, o sea, también a mí me gusta mucho ver la propia María Izquierdo que transgrede, no nada más estas figuras femeninas desnudas, sino que también, por ejemplo, ella autorretratándose como una mujer a la usanza de la burguesía del siglo XIX, como en la obra Mis sobrinas de 1940, donde ella aparece, bueno, ella también se pintó varias veces en su vida, pero y también es como un seguimiento de todo ese proceso creativo que ella pasó. Entonces, al ver como incluso los retratos, los autorretratos de María Izquierdo nos dan como una idea de esta evolución artística. En una se representa más joven, en otra más de mayor edad. Y hay otro cuadro que también se llama Mi tía, mis amiguitos y yo, donde aparece con dos niños, que podría ser como referencia de sus dos hijos. Hay que hacer como un eco en las propias obras de la misma María Izquierdo, ¿no? Entonces, no nada más estas obras de carácter donde representaba a la mujer desnuda ante una situación, digamos, de temor o una situación, digamos, amenazante, sino también pensando como en las obras donde se refiere a ella misma. Entonces, también es como bueno ver
esta evolución de María Izquierdo y bueno, también retratando a mujeres famosas de la época como María Zunzolo, ¿no? También eso es también muy importante mencionar cómo ella veía a otras mujeres. También hizo un retrato de Lola Álvarez Bravo, que también fue una fotógrafa muy famosa. Ver cómo este tipo de obras también y cómo este diálogo con otras mujeres con las que también, digamos, ella no tenía como problema en colaborar. Entonces, algo también me parece como muy importante, esta empatía que María Izquierdo tuvo con otras mujeres de su época. En esta sociedad machista, ¿cómo es que se gesta la muestra que realizó en el Art Center de Nueva York, convirtiéndose, hasta donde sabemos, en la primera pintora mexicana en exponer su obra fuera de nuestro país? Esa es una pregunta muy buena, Ana Leticia, porque además nos habla de la importancia de la obra de María Izquierdo también, digamos, en esta circulación del arte mexicano en Estados Unidos, tan importante para la época. Y sobre todo hablando también de esta relación cultural con Estados Unidos. Entonces, eso es como un tema muy bonito porque además no ha sido lo suficientemente explorado o investigado. Pero bueno, esta exposición se hace gracias a una promotora cultural estadounidense que se llama Frances Flint Payne, que ella también fue como muy amiga de Diego Rivera. Entonces también no dudo que en ese momento también Diego Rivera ayudara para que se hiciera esta exposición de María Izquierdo en el Art Center de Nueva York. También Diego Rivera no tenía mucho de haber expuesto en el propio Museum of Modern Art de Nueva York, que además Diego Rivera, digamos, fue como después de Matisse, fue el segundo artista al que le hacen una retrospectiva y una exposición importante en un museo tan renombrado como el MoMA de Nueva York. Entonces, bueno, el hecho como de hablar igual seguramente con Frances Flint Payne, se lleva esta exposición que además contó como con 14 óleos, entre todos los temas que ella pintaba, naturalezas muertas, retratos, las escenas de circo. Fue muy importante la exposición porque, digamos, no se había hecho, ni Frida Kahlo había tenido una exposición de ese nivel. Y lo más importante, que a mí también me gusta como mucho pensar en eso, es que María Izquierdo entonces ahí tuvo oportunidad de viajar, ¿no? A Nueva York, de ver galerías, de ver museos. Todo esto también va retroalimentando y nutriendo su obra. También por eso es una exposición importante y además estábamos pensando como las relaciones diplomáticas entre México y Estados Unidos. Bueno, pues qué mejor que también llevar una representación de obras como de María Izquierdo, que además estaban como alejados de este canon del muralismo, de este canon nacionalista. Entonces, bueno, eso se me hace muy importante porque además le fue muy bien con la exposición. Hasta donde tengo conocimiento, sí recibió una muy buena crítica de su obra y que además de ser como de estos primeras exposiciones de arte mexicano que se lleva en Estados Unidos, ya mencioné la de Diego Rivera, pero justo en la misma época también en el Metropolitan Museum de Nueva York se había llevado una exposición de arte mexicano curada por René d'Arnoncourt, quien era un conde austriaco y que después él también apoyó las artes populares, la venta, la producción de arte popular en México, y entonces también él hace una exposición casi al mismo tiempo de lo que está presentando María Izquierdo, e incluye él en este guión curatorial del Metropolitan, que la exposición se llamó Mexican Arts, obra de María Izquierdo. Entonces ya también nos van diciendo cómo este tipo de exposiciones nos van dando cuenta de cómo también María Izquierdo tuvo esta aceptación en Estados Unidos, su obra, que además, repito, estaba alejada de los cánones nacionalistas, pero muy importante porque además, que bueno, lo puedo mencionar aquí mismo, bueno, hay mucha obra de María Izquierdo en Estados Unidos, tanto en colecciones particulares como en colecciones institucionales. Eso también habla como de la aceptación de la obra de María Izquierdo en el país vecino. Dafne, Diego Rivera ya ha sido multicitado en esta conversación y ya tú nos decías que al inicio de la carrera de Izquierdo reconoció su trabajo, la calidad del mismo, la apoyó, pero llama la atención que más adelante bloqueó al lado de David Alfaro Siqueiros su trabajo muralista allá en el Palacio del Ayuntamiento del entonces Distrito Federal. ¿Qué pasó? ¿Por qué sucede esto? Si pensamos como en el archivo de María Izquierdo que está en el Museo de Arte Moderno en Nueva York, y si alguien quisiera hacer como la labor detectivesca de rastrear como toda la polémica y debates que generó, como la censura, porque eso es lo que fue, un acto de censura a los murales de María Izquierdo, pues sí tendríamos que ver también como todo lo que María Izquierdo trató de defender con la realización de ese mural.
Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros o en menor medida Orozco, porque Orozco no lo expresaba así, pero seguramente lo pensaba, así decían y lo consignaron, digamos, en sus diferentes memorias o escritos, porque además los dos fueron como muy prolíficos, Siqueiros y Rivera, en ese sentido de lo que debía de ser la producción artística, lo que debía ser el muralismo como un arte para hombres, tal cual. Claro, había esfuerzos aislados también, había pintado Aurora Reyes, había pintado también Isabel Villaseñor, un pequeño mural junto con Alfredo Salce en una escuela rural, y también Aurora Reyes en el Centro Escolar Revolución, que es desde los años 30. Entonces, bueno, ya había habido como algunos ejemplos de mujeres muralistas en años anteriores. Pero ¿qué pasa en 1945? Digamos, el muralismo ya es un arte oficial, es un arte de Estado completamente ya. Si ya se había oficializado esta postura y esta relación entre el arte, digamos, del Estado y el muralismo, pues bueno, ¿quién mejor que para obtener todas las comisiones murales que los tres grandes, ¿no? Y donde podemos añadir a un cuarto grande, que sería Tamayo, pero él estaba en Estados Unidos en la época y de hecho él prefirió alejarse de este tipo de polémicas. Diego Rivera no. Él no podía quejarse, él estaba pintando murales desde 1921, 1922, el caso también de Orozco y de Rivera, pero entonces era como también obtener como todas las comisiones murales y decir que una mujer no estaba capacitada para pintar un mural. De hecho, ya María Izquierdo había tenido una oportunidad para pintar en el Palacio Municipal de Jalapa, me parece, donde también no se le pudo concretar la comisión. Y bueno, ya también una serie de frustraciones que terminan en el Palacio de Gobierno, de la sede del gobierno del Distrito Federal. Ella ya tenía todo para pintar el mural y de pronto llega una orden que al parecer sí promulgaron directamente Diego Rivera y David Alfaro Siqueiros, con este argumento de que las mujeres no pintaban murales, que era una actividad masculina, viril y que las mujeres no estaban capacitadas para hacerlo. Por supuesto, María tenía todos los elementos para realizar un mural. De hecho, ya ella dejó una serie de bocetos dedicados a una serie alegórica de las artes que ella quería hacer sobre la pintura, la música, el teatro, la danza, el cine. Esto es importante también, el cine y la poesía. Viene como un debate muy largo y, digamos, muy costoso, muy desgastante para María Izquierdo, porque no la dejan pintar los murales y ella trata de defenderse también utilizando las tribunas, que era la prensa periódica de aquel entonces, y pues no, finalmente ahí está el peso y, digamos, esta complicidad del Estado con los artistas hombres, los muralistas como Diego Rivera y David Alfaro Siqueiros. No hace el mural, pero ella ejemplifica, ella de alguna manera quiere quitarse esa espinita y hace dos paneles que se llaman La tragedia y la música. La tragedia, que digamos que no estaba contemplada en esta serie alegórica, pero sí como para mostrar que es una mujer de grandes dimensiones. Lo hace también como en una suerte de mural portable. Lo mismo el de la música, que ese sí estaba dentro del programa iconográfico que quería llevar a cabo. Y bueno, lo hace y también invita como a reporteros, a gente del ámbito cultural y artístico a visitar estos murales diciendo, sí, yo sí estoy capacitada para pintarlos y no me dejaron. Entonces ella los pinta y actualmente esos dos murales están en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México en un auditorio. Ahí pensemos que ella de todas maneras quiso pintar los murales, se quedó con estos dos paneles, aunque sí la idea era decorar como un espacio, una superficie mucho más grande, pero bueno, al final no la dejan. Sí tienes razón, llama mucha atención que el artista que primero la apoyó en estos inicios, años después, 15 años después, se le regresara, o sea, se le revirtiera el discurso de esa manera. Pero algo muy interesante era cuando María quiso hacer murales. Ahí viene como justamente esta dificultad como para entender por qué las mujeres no estaban capacitadas en su concepción de ellos para pintar estas obras. En esta emisión grabada de Las Mujeres Contamos, conversamos con la doctora Dafne Cruz Porcini, investigadora del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM. El programa de este martes está dedicado a María Izquierdo.
Y saludamos a nuestra compañera Eliud Hernández. ¿Qué tal, Eliud? ¿Cómo estás? Te escuchamos. ¿Qué tal, Ana Leticia? Saludo con mucho gusto a ti y a las audiencias de Las Mujeres Contamos. Una alacena colorida con objetos de arte popular como un torito de barro peruano, un frutero y un gallo que se encuentra frente a frente con una gallinita huevera son algunos elementos pintados por María Izquierdo en una de sus alacenas que bien podría ser también una ventana para empezar a conocer un poco más de su obra. Su paleta de color intensa y su indudable talento como pintora y muralista la colocan entre las mujeres que debe ser visible para saldar la deuda histórica del arte mexicano. Así lo expresa nuestra entrevistada de esta noche desde el Instituto de Investigaciones Estéticas de la Universidad Nacional Autónoma de México, nos introduce a la vida de María Izquierdo, además de recomendarnos una interesante lectura. Vamos a escucharla. Me da gusto saludarlos. Soy Débora Dorotinsky, investigadora del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM, y el día de hoy quisiera dedicarles unas palabras sobre la pintora María Izquierdo. María nació en San Juan de los Lagos, Jalisco, en algún momento entre 1902 o 1907. Se mudó con su familia muy joven a la Ciudad de México y se casó con un militar con el que tuvo hijos y se divorció bastante joven, en una época en la que el divorcio pues era bastante escandaloso, sobre todo si tenías 3 hijos, como era el caso de María. Trabajó más que nada una paleta de un colorido muy intenso, por el cual siempre se le ha identificado, a veces como una pintura naif, a veces como una pintora relativamente fauvista, aunque María estuvo emparentada con algunas de las corrientes como el expresionismo alemán. De hecho, su trabajo fue mayormente autodidacta, ya que entró a los 25 años en la Academia Nacional de Bellas Artes y ahí recibió muchos elogios en un inicio, sobre todo de Diego Rivera, quien ensalzó mucho su trabajo. Es una pena que posteriormente, en los años 40, tanto Rivera como Siqueiros hayan bloqueado el trabajo muralista de María, es decir, la obra de una mujer artista no tenía el mérito para poder aparecer y figurar didácticamente en un edificio de gobierno. Muchas investigadoras mexicanas han trabajado sobre la obra de María Izquierdo, entre ellas Dina Komisarenko, que en su libro Eclipse de 7 lunas, Mujeres muralistas en México, nos ha dejado un importante registro del paso de María por las artes. Una de las características más curiosas de su obra, en algunos retratos, es la manera en la que logró integrar la práctica fotográfica. Otra cosa notable del trabajo de María son sus alacenas, en las que destaca objetos de la cultura popular e incluso llega a incluir objetos del arte popular hasta peruano, porque estuvo casada más adelante con un coleccionista importante de arte popular peruano. La obra de María Izquierdo es un legado importantísimo, nos ayuda a completar un panorama sobre el tipo de modernidad artística que vivimos en México, y omitirla o hacerla menor es perdernos de una importante parte de nuestro patrimonio cultural. Muchas gracias a Eliud Hernández. A nuestras audiencias les recordamos que esta es una emisión grabada, por lo que agradecemos que nos hagan llegar sus mensajes a las redes sociales, donde estamos como Las Mujeres Contamos. Hoy conversamos con la doctora Dafne Cruz Porcini, investigadora del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM. El programa de este martes está dedicado a María Izquierdo. Dafne, ¿qué nos comentarías sobre sus escritos en la revista Hoy? Eso es algo muy bonito, Ana Leticia, porque también creo que es una parte que se debe como investigar mucho más, los escritos de María Izquierdo. Para la revista Hoy, y que además también, por ejemplo, ella describía también una suerte como de crítica de arte, también de ponernos el panorama artístico y del mercado del arte de aquel entonces. Y además creo que es una parte muy importante de la vida de María Izquierdo, porque no han sido lo suficientemente estudiados por los especialistas.
Ella hablaba mucho también en estos escritos que debía estimularse y realizar un programa en beneficio de los artistas mexicanos, ¿no? También como los que estaban alejados, digamos, de esta hegemonía, que ya lo hemos dicho. Pero bueno, ella estaba como muy importante en que tuvieran los artistas, los que estaban empezando, los artistas noveles, que también tuvieran este acceso al circuito comercial. Ella aprovechaba como mucho mencionar eso, pero también eran como sus propias reflexiones, su propio sentir ante la producción artística de ese momento. Ella apoyaba los valores jóvenes, eso es algo como muy importante, y bueno, sus escritos justamente consignan eso, su pensar, su sentir ante el escenario artístico de México en aquel entonces. Ella ya incluso se autoconcibe como una artista madura, de una producción muy madura, tuvo alumnos, y también poco tiempo después para el diario Excelsior, me parece, ella también hace una serie de viajes a América Latina y bueno, ella también los consigna. Es un diario de viaje donde hay una serie de crónicas de sus visitas a algunos países hispanoamericanos. Este material de gran valor también se localiza en el Museo de Arte Moderno y bueno, está a la espera de ser explorado, estudiado, interpretado por los especialistas del arte moderno en México. ¿Dirías que en este momento podría afirmarse que María Izquierdo participó del movimiento feminista de su época? ¿Ella se consideraba una feminista? Yo creo que sí se consideraba una feminista, pero sobre todo ella más que feminista se declaraba como en apoyo a la labor de las mujeres, en tanto su trabajo, ya sea como artista o no, como mujeres y como madres. Su figura definitivamente resulta fundamental para los estudios de género en México. Sobre todo ella pensaba en una igualdad de derechos. Más que feminista, yo creo que ella estaba más a favor de la igualdad de mujeres, sobre todo de las mujeres que estaban estrechamente vinculadas con la escena cultural en México. Ella es también muy importante, además de colaborar en programas de radio, en algunos escritos que también seguramente estarán en el archivo, siendo como algunos estatutos a favor de las mujeres mexicanas. Fue dirigente, y esto también se tiene que explorar como mucho más, del bloque femenil del Departamento de Bellas Artes, donde también estaba Lola Álvarez Bravo. Y entonces las dos hacen una exposición, organizan una exposición que se llama Carteles Revolucionarios, que fue en lo que ahora es el extemplo de Corpus Christi, y después la llevan a la Dirección de Educación en la ciudad de Guadalajara. Entonces, nada más la exposición, y esto sí me parecería importante que esa exposición se estudiara a mucho más detalle y profundidad, nada más participaban exclusivamente mujeres, y bueno, tomaban como finalmente arte así para el proletariado, como ellos decían, utilizando el cartel que podía ser como de fácil distribución y además quitando esa aura, ¿no? Digamos, de la obra inaccesible, la pintura de Caballete, como el cartel, digamos, de fácil reproducción que podía ser pegado en cualquier pared, en un poste, etcétera, etcétera. Entonces, los temas, digamos, que tomaron estas mujeres artistas fue como: mujer, defiende tus derechos en la fábrica; mujer proletaria, no permitas que el tiempo de alimentar a tu hijo sea medido por el capataz. Otro así como la de los carteles, que así eran los carteles, y esto es de la unión del texto e imagen. Abajo el capitalismo, maestra, tú formarás a los hombres libres del mañana. Ella también participó con algunas obras donde se hacía referencia a esta destrucción de los enemigos de clase y bueno, el trabajo, pero el trabajo femenino. Entonces, bueno, creo que más que una feminista hacía promulgar para también una mujer de su época, participar en una serie de acciones colectivas que sobre todo apoyaran y defendieran la igualdad femenina. Además de esta exposición que nos mencionas, tengo entendido que estamos hablando de la de carteles revolucionarios femeninos. Exactamente, sí. Sabemos que ella organizó una subasta de arte mexicano para aportar al pago de la deuda petrolera. ¿Qué tanto se ha explorado este tema, Dafne? Justamente acabo de asesorar una tesis con este tema de la subasta, de la exposición de la subasta en pro de la expropiación petrolera, donde justamente las mujeres tuvieron un papel completamente protagónico. Mi alumna, que espero que también escuchará esta emisión, Paulina González Villaseñor, bueno, ella también se refiere mucho, no nada más como a las mujeres que fueron a dejar sus artículos personales para apoyar una causa nacionalista promulgada por el entonces presidente Lázaro Cárdenas, sino que María Izquierdo también fue de las artistas que fue a donar obra para esta iniciativa que además fue organizada por la esposa del presidente.
eso era como un acto muy generoso de parte de los artistas, ¿no? Poner una subasta y una exposición en Bellas Artes. María Izquierdo para 1935, digamos, también ya era una artista un poco más reconocida. Entonces, un acto de gran generosidad de su parte. También artistas como Angelina Beloff, que fueron a dejar sus obras, pues eso también nos habla, digamos, del abanderamiento de las causas que tenía María Izquierdo en este tipo de acciones, ¿no? Promulgándolas. Y bueno, y ahí sí también convivieron todos los artistas mexicanos, y ahí no hubo una diferencia de quién era más consagrado o menos consagrado, sino digamos que ahí se llevó como en esta exposición a un nivel de igualdad, y bueno, donde las mujeres también fueron las organizadoras, y qué mejor que también María Izquierdo siendo parte de esta importante iniciativa, ¿no? Dafne, ¿qué pasa con María Izquierdo entre esos años 30, 40, donde despliega una gran actividad defendiendo la causa de las mujeres artistas, pero también haciendo obra propia, y los años 50, cuando ella muere pobre y enferma en la Ciudad de México? ¿Por qué ese destino? ¿Cómo se explica? Sí, bueno, ella trató de producir hasta que le da sufre una parálisis en la mitad de su cuerpo. La deprime mucho, ¿no? Sufre una gran depresión, lo cual no impidió que ella siguiera como pintando. Y justamente su producción de esa época nos remite como a esta como pesadumbre, esta depresión, este estado anímico que pasó la propia María Izquierdo con la enfermedad. Ella lo que quería era seguir pintando, seguir apoyando a artistas jóvenes, a las mujeres, como parte de todo este reconocimiento, esta lucha que también fue como a lo largo de toda su vida, digamos, como esta suerte de supervivencia que María Izquierdo fue que la caracterizó. Ella abandona como ciertos temas, ¿no? Y sí lo podemos ver como este estado anímico más en sus últimas pinturas. Son, como ya hemos dicho, son metáforas de lo que ella está como pasando, ¿no? Y ella no niega ese derecho de ser una artista con esta voluntad firme para expresarse. Es cuando hace una diversidad de temas, ¿no? Están como estas alacenas, pero también aparecen autorretratos, también aparecen otras naturalezas muertas. Y entonces, bueno, es un poco como esta evocación. Hay un autorretrato muy interesante de 1947. Ella es así como un paisaje desolador. Se puede ver atrás, ella está como de manera muy austera, vestida como con una camisa entre beige y amarilla. Y la expresión de ella es completamente sombría, lo cual sí nos remite a como esta cualidad pensativa que ella también expresó en muchas de sus obras. El firmamento que ella pone atrás de este autorretrato, que pertenece a la colección de Andrés Blaisten, es un fondo en el cual ella da rienda suelta a su imaginación, pero también diciéndonos, esto es lo que yo estoy pasando, ¿no? Y pues este es mi sentir en este momento. Creo que también podríamos ver con una nueva mirada estos autorretratos, sobre todo los que ella pudo pintar, porque después ella pintó, pero ella después ya no pudo pintar nada. Entonces yo creo que sí es un lapso de unos 7, 8 años en donde ella no produce casi nada. Y bueno, sí sería como interesante retomar o volver a ver sus autorretratos de finales de los años 40, pues para justamente evidenciar o ver este sufrimiento que ella estaba pasando en esa época. Claro, y Dafne, me regreso un poco para preguntarte sobre el vínculo que sostuvo con el grupo de los contemporáneos. ¿Qué significado tuvo esto para ella y para su carrera? Bueno, María Izquierdo también dentro de los contemporáneos, ellos estaban a favor también de una pintura como mucho más libre, mucho más expresiva, que estuviera más, digamos, pensada en una sensibilidad de tipo individual, también como evocando este arte nuevo que favorecía la experimentación, el carácter formal, y que al mismo tiempo también pensaban en esta conexión entre la imaginación personal y la realidad cotidiana. Entonces, ahí es donde María Izquierdo encuentra su nicho con los contemporáneos, que además, por ejemplo, pues así, escritores tan connotados como Javier Villaurrutia, pues apoyan y favorecen también su obra, sobre todo los contemporáneos, y esto sí va a contrapelo de lo que decía el multicitado Diego Rivera. Ellos no pensaban tanto como en la evocación de un espíritu mexicano, ¿no? Entonces ellos sí les gustaba más pensar en la obra, por ejemplo, de Agustín Lazo, de Rufino Tamayo en los años 30, ven la obra de María Izquierdo, ¿no? Justamente en este vínculo entre la imaginación y la realidad cotidiana, pero a través de esta también renuncia de formas académicas. Aplauden mucho esa producción de María Izquierdo, la apoyan,
la mencionan constantemente en su crítica de arte, que además pues, ellos justamente son referencia a este vínculo entre la literatura y el arte, ¿no? Que dan lugar a la crítica de arte. Pues bueno, entonces ellos encuentran en la obra de María Izquierdo este aprecio por los asuntos sencillos, nada grandilocuentes, su habilidad para manejar el color, la técnica, la sensibilidad poética, que es algo que mencionan constantemente ellos en su obra, que también tenían sus 2 revistas, ¿no? Dedicadas también como a varios asuntos literarios, artísticos, poéticos. Entonces, bueno, los cuadros para ellos de María Izquierdo sí evocan esta conexión con las ideas de vanguardia y bueno, también un carácter mexicano, pero leído desde otra perspectiva, ¿no? Entonces, eso es lo que ellos justamente les gusta de la obra de María Izquierdo. El sueño es una cosa que también les llamó mucho la atención a los contemporáneos, que más allá de lo que lo podamos atribuir como a un carácter surrealista, más bien lo debemos pensar como un punto de partida para definir esta sensibilidad de María Izquierdo en tanto intérprete de la cultura mexicana. En el año 2002, el Museo de Arte Moderno recuperó el archivo histórico del artista y lo declaró Patrimonio Artístico Nacional. ¿Qué significa esta declaratoria? ¿Cuál es su importancia, Dafne? Bueno, la importancia es que también podemos tener como más conocimiento de la propia María Izquierdo sobre las obras, que también no tanto que puedan salir de Estados Unidos. Y eso también a la vez da una oportunidad de ver que podemos contar con la obra de María Izquierdo aquí en México al tener esta declaratoria. El archivo, en tanto, es como un valor, tiene un valor inestimable para documentar la trayectoria de esta artista mexicana, ¿no? Verla también en su dimensión tanto nacional como internacional, ver sobre todo y dedicarnos como mucho más a las palabras que ella le dedicaron escritores como José Gorostiza y Jorge Cuesta, y bueno, todo lo que se encuentra en ese archivo, catálogos, hemerografía, entrevista, lo que más tienen, incluso ya ahora muy ordenada si lo pensamos con su propio archivo personal. Ella también guardó fotografías de sus obras, que además muchas de ellas también nos servían para rastrear dónde están esas obras o también ver qué otras cosas produjo, ¿no? Entonces, porque ya también muchos se encuentran en colecciones privadas o como ya mencioné, salieron del país. Entonces, bueno, todo digamos, archivo muy personal, pues sí nos sirve como para reconstruir como ciertos huecos de la obra de María Izquierdo, que es bueno, además, todo este material es de primera mano y es una herramienta indispensable para la localización, autentificación de piezas y bueno, eso es lo que nos serviría también y todo, además de toda la crítica de arte que ahí existe, sus propios escritos, que es algo que ya mencioné, pero que sí me gustaría reiterar en eso, ver a la propia María Izquierdo escritora de diversos temas, no nada más estas crónicas de viaje, sino como todas estas percepciones que tuvo de la cultura y del arte de su tiempo. El archivo está abierto al público y bueno, qué mejor que sería como retomar algunos aspectos de ese archivo para profundizar en la obra y figura de María Izquierdo. Dafne, ¿hay algún asunto que no hubiéramos mencionado y que quisieras señalar antes de despedirnos? Pues me gustaría hacer como énfasis también a nuestros radioescuchas en que si tienen oportunidad de ir a los museos como el Museo de Arte Moderno o el Museo Nacional de Arte que tienen acervo de María Izquierdo, ¿no? Y que muchas veces lo tienen exhibido y que debería estar exhibido, pues que no pierdan la oportunidad de acercarse a estas obras que también cuentan las colecciones de Limba y para conocer un poco más a esta artista mexicana tan importante, tan prolífica y que bueno, y que también la podamos releer desde otra perspectiva, en este caso como tal vez desde el género. ¿Cómo podemos seguir el trabajo de la doctora Dafne Cruz Porcini? Me pueden seguir en la página del Instituto de Investigaciones Estéticas, ahí están mis datos. Ahí podrán ver las investigaciones que realizo en torno al arte moderno en México. Una cuestión más, Dafne. Tenemos entendido que este año mujeres artistas terminaron el mural pendiente de María Izquierdo, ahí en Jalatlaco, Oaxaca, y que lleva, por cierto, el nombre de El mural que debió ser. ¿Cómo lees una iniciativa de este tipo a poco más de 60 años de la muerte del artista? Me gusta que las propias artistas tan jóvenes estén siguiendo y estén estudiando la obra de María Izquierdo. El hecho de que ellas vuelvan, ¿no?, sobre los pasos de María Izquierdo es una iniciativa muy loable y que lo estén haciendo desde las artistas jóvenes y que también eso ha propiciado que haya estudiantes de licenciatura que se han puesto como a estudiar y tratar de reconstruir este mural. Es lo que le debemos a María Izquierdo.
Pues ojalá que este programa ayude a difundir, a despertar el interés sobre la obra de María Izquierdo y agradecer mucho tu participación en Las Mujeres Contamos, doctora Dafne Cruz Porcini. Muchas gracias, Ana Leticia, y bueno, esperemos que eso sí sea una invitación, digamos, para que la gente se acerque a conocer la obra de nuestras mujeres artistas, como en el caso de María Izquierdo. Muchas gracias y buenas noches. Muy buenas noches, gracias. Las Mujeres Contamos, un programa hecho por mujeres y hombres en equidad. Participamos en este programa el equipo de Las Mujeres Contamos, Eliud Hernández, Edith Díaz, Guillermo Lagarda, Gabriela Sosa Martínez, Marlene Reyes y Ana Leticia Vargas, en una producción de Guadalupe Sánchez López. Muchas gracias por su atención y hasta la semana entrante. Las mujeres tenemos historia. Contarla es parte de la construcción de un futuro con equidad. Desde la Ciudad de México, 1060 kHz en amplitud modulada. Radio Educación. Las mujeres contamos. Las mujeres contamos.